Ser y Conciencia. Este grupo, esta organización es sin fines de lucro. Es para apoyar a las MIPES al conocimiento interno y externo. Lo que abarcamos aquí son temas históricos, psicológicos, científicos, medicinales, medicina alternativa, psicoterapias y un poquito más profundo de lo que es la espiritualidad, ¿no? Entonces, chicos, les presento al Kumpi Kamayoc, investigador de la historia andina, Adrián Ilabe Inca. Nuestro tema de hoy día es el Kamac del tejido y la voz del poder de los huacas. Te cedo la palabra, Adrián. Muchísimas gracias. Bueno, muy agradecido primero por la invitación, de verdad que me gustó bastante, ¿no? Sandro me habló bastante de ustedes y y bueno, y feliz de poder ser parte de este grupo tan interesante, ¿no? Desde ya los felicito por ser tan unidos y por cada vez aumentar más el interés por esto, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar. Para no dar más preámbulos, voy a seguir el cronograma que me ha dado, que me han dado, para poder tener un discurso más coherente, ¿no? Y bueno, vamos a hablar, primero acá me dice exposición, introducción y significado. Ya, bueno, lo que voy a conversarles, disculpen si tengo algún término por ahí en portugués que a veces se sale, pero lo que voy a conversarles es sobre el tejido y cuál es el tejido y cómo el tejido llega a ser un objeto que se vincula a lo religioso, ¿no? En el sentido de que, miren, les voy a leer un trozo de lo que hablaba Pedro Pizarro en el 1500, ¿ya? Porque Pedro Pizarro es uno de los descubridores, ¿no? Junto con Francisco del Tahuantinsuyo, ¿no? Y lo que él habla acá es algo para poder reflexionarlo. Ustedes me pueden interrumpir cuando ustedes deseen también, ¿ya? Porque a mí me gusta debatir y intercambiar ideas. Les voy a leer lo que él habla. Se lo voy a intentar leer en un castellano un poco más contemporáneo. Y dice así: contaré ahora de lo que en este Cusco había cuando entramos. Eran tantos los depósitos que había de ropas muy delicadas y otras más vastas. Depósitos de escaños es de un tipo asiento, ¿ya? De asientos. De comida, de coca, de plumas. Había depósitos de una plumería tornasol que parecía oro muy fino, otra de tornasol verde dorado. Era la pluma muy menudita de unos pajaritos poco mayores que cigarras, que por ser tan chiquitos nos llaman pájaros tomines. Crían estos pajaritos solamente en el pecho de esta pluma ya dicha, que será poco más de una, una donde la tienen, que era muy pequeñita. Había tanto de ella hilado en hilo de algodón muy compuesto alrededor de unos corazones de magüey, hechos trozos de más de un palmo metido en unas petacas. O sea, quiere decir que encontró un montón de rollos, ¿no? Como si fuese un hilo, pero todos llenos de plumas, ¿no? Hilos de plumas, dentro de unas petacas, dentro de unas cajas, ¿no? Eh, de esta pluma hacían vestidos que ponía espanto. Espanto en español antiguo es asombro, que ponía espanto donde se podía haber tanta cantidad de este tornasol. Había asimismo otras muchas plumas de diferentes colores para este efecto de hacer ropas que vestían los señores y señoras, y no otros en los tiempos de sus fiestas. O sea, está diciendo que no era para la gente común. Había también mantas hechas de chaquira, de oro, ¿no? Y de plata, que eran unas cuentecitas muy delicadas que parecía cosa de espanto ver su hechura, porque estaba todo lleno de estas cuentas sin parecer hilo ninguno, o sea, no se veía el hilo que unía las shakiras, a manera de ropa de red muy apretada.
Asimismo, para estas señoras eran estas ropas. Había depósitos de zapatos hechas de suela de cabuya, y lo de encima, el empeine del pie, de lana muy fina, de muchos colores, a manera de medios zapatones flamencos, o sea, como los mocasines o las bailarinas, ¿no? Sino que cubrían hasta el empeine del pie los dedos abajo de la garganta del pie. No podré decir los depósitos que vi de ropas de todos los géneros de este reino que hacían, que haría falta tiempo para verlo y entendimiento para comprender tanta cosa. Muchos depósitos de barretas de cobre para las minas y de costales y sogas, y de vasos de plata y platos. Decir del oro y plata que allí se halló era cosa de espanto, aunque fuese aquello que ellos no tenían muy en mucho, según después entendí, porque lo mejor lo escondieron. Entonces, ¿qué estamos ahí entendiendo? De que realmente eh, Pedro Pizarro está transmitiendo a la gente que el oro no era tan importante como el tejido, y principalmente el tejido de pluma o el tejido de cumbi, que es un tejido que casi nadie conoce y no se hace más en los Andes. No existe. Quizás las marcas contemporáneas de ropa como Cuna Alpaca o ellos intenten hacer algo parecido, pero no llega a ser a lo que ellos describen. Y se los voy a contar eso después. Pero entonces, ¿cómo era la producción vamos a hablar un poco de historia, ¿no? Del cómo nace el tejido en el Perú, en los Andes, vamos a decirlo, porque el Perú ya es después, ¿no? El algodón en realidad fue el primero, ¿no? O sea, es lo que se cultiva. Ya después son las llamas, las alpacas, los que proveen la materia prima para hacer eh, hilado. ¿Por qué? Porque antiguamente la gente, antes de toda la civilización, usaba pieles de animales para cubrirse del frío. Pero no había un concepto de manual intelectual de hacer tejido. Entonces, quienes empiezan a hacer ese tipo de trabajo es la gente en la costa con el algodón natural, o sea, el algodón vegetal, que era de varios colores, ¿no? Y luego, con el pasar del tiempo, ya con las nuevas civilizaciones, el hombre de la montaña es aquel, no digo andino porque todos somos andinos, inclusive costas y reserva, el hombre de la montaña es el que empieza a absorber los conocimientos que vinieron de la costa, del tejido del algodón, para pasarlo al tejido de pelo de llama, o de alpaca, o de vicuño de guanaco. Entonces, eso fue, digamos, el principio de todo eso. Y con eso también llegaba la espiritualidad de la persona, del tejedor, el cual estaba empezando a crear un mundo dentro de ello, ¿no? Entonces, eh, en los Andes, en realidad, en la montaña, digamos, la expansión de los pastores se dio principalmente en épocas de Huari y mucho más en la época inca. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en Colombia no existen las llamas ni las alpacas. Apenas en el sur de Colombia, casi llegando a Ecuador, existen evidencias de llamas o de alpacas. Ya en el centro para el sur, hablamos de Perú, Bolivia, Chile, Argentina, ya se ven mucho más ganados de camélidos sudamericanos, inclusive en los propios eh, las propias evidencias arqueológicas. Entonces, pero en la época inca hubo una especie de obsesión por la lana, por el tejido que tuvieron los incas, no por el carácter importante que él tenía en la vida cotidiana y por la recompensa que significaba tener un buen tejido de alta calidad. Entonces, son ellos los que empiezan a hacer mitmacuna con los pastores, ¿no? Por ejemplo, ellos llevaban mucha gente coya hacia las regiones periféricas del Tahuantinsuyo para poder extender la costumbre de pastar y criar auquénidos. Entonces, ya estamos en un panorama general de cómo se expandió. Los españoles cuando llegan al Tahuantinsuyo se sorprenden porque habían más llamas y más auquén y más camélidos que personas. Tanto así que la propia corte de Atahualpa, cuando estaba en Cajamarca, los españoles decían que había mucho más llamas que
soldados y que inclusive interrumpían y no los dejaban andar a caballo porque eran tantas las llamas que tenían que espantarlas porque no dejaban pasar. Entonces, de una manera, el Inca era como era un gran, se vería como un gran pastor, digamos, ¿no? En una caravana, o sea, imagínense unas 50.000 cabezas o 70.000 cabezas de ganado y unos 30.000 guerreros y en medio el Inca con el anda lleno de toda la parafernalia de plumas y de patenas de oro que lo rodeaban, de haber sido un espectáculo, ¿no? En la época, ¿no? Y realmente era un símbolo de riqueza tener camélidos. Pero entonces, ¿cómo era ese tributo a través del algodón, ¿no? Y de la lana de camélido? Primero, que cuando el Inca, el Zapa Inca, ¿no? Acostumbremos a decir Zapa Inca porque Inca eran los cusqueños, Incas eran los cusqueños y el Zapa Inca era el emperador. Cuando el Zapa Inca llegaba a un lugar y era conquistado o dominado por él, él empezaba a reorganizar esos ayus o esos reinos que él conquistaba. ¿Y cómo era? Primero llegaba, ¿no? Y contabilizaba todos los recursos del área, ¿no? Veía si la gente cultivaba más, cultivaba menos, tenían más camélidos, tenían menos. Entonces empezaba el equilibrio. Empezaba a ver si la gente no tenía mucho conocimiento de cría de camélidos, traía a sus pastores del collao o gente que ya estaba entrenada y los ponía como misma cuna dentro del ayo o dentro del reino para que les enseñen a criar al ganado, ¿no? Y también llevaba gente como Cumbicamayox o llevaba gente especialista en tejido para que les enseñara a esa gente a hacer el tejido que él necesitaba, ¿no? Porque el tejido era como la moneda, ¿no? Era como el pago, o sea, sin tejido no existía el intercambio de la recompensa, ¿no? El Inca pagaba con tejido a sus generales, a sus soldados, y ellos lo recibían como recibía ahora dólares, ¿entienden? Entonces, el Inca llegaba y contabilizaba, luego redistribuía ganado, por ejemplo, si el ayo tenía, vamos a suponer, 30 personas, ya le dejaba una parte del ganado para consumo personal, ¿no? O también de tierras para consumo personal, ¿no? Eso no lo tocaban, eso era de la persona y estaba prohibido tocarlo, ¿no? El Inca no lo tocaba. Y luego hacía la distribución del ganado del Inca y el ganado del Sol. Normalmente el ganado del Inca era para la guerra, ¿no? El ganado que tenía disponible el Inca en todos los tamos en el Capacñán para poder sustraer de ahí todos los recursos de tejido que necesitaban los soldados, porque en cada batalla, en cada guerra, en cada caminatas que eran enormes y eran, si ustedes imaginan, la cordillera de los Andes es gigantesca, entonces tenían evidentemente los trajes desgastados, las sandalias desgastadas, los cascos, los escudos, entonces todo ese ganado proveía esa lana para hacer todos esos, llenar esos depósitos de cosas, de productos ya confeccionados. Y luego el ganado del sol, ¿no? Que el ganado del sol también tenía sus tierras del sol dentro del reino conquistado. Y eso específicamente, el ganado del sol y las tierras del sol eran para el sol y las huacas. Esas que era el criadero, el ganado, el huerto especial, digamos, entre comillas, un huerto grande, ¿no? Donde estaban las llamas blancas, como la napa rain, como la napa, por ejemplo, que era la llama blanca. Habían también criadero de guanacos, algunas vicuñas, que criaban especialmente para el sol y las huacas, para que ellos puedan traer de ahí los recursos para los sacrificios. ¿Por qué? Porque no existía una manera de imaginarse el mundo sin la autorización y la vida con la huaca. Vivir con la huaca, vivir con aquello que no se veía, pero se veía a través de objetos, ¿no? Como por ejemplo las hilas, las conopas, ¿no? Los encaichus, o también las piedras grandes, ¿no? Las peñas, todo aquello que representase una huaca, ¿no? Aquello que hablaba, ¿no? Con el oráculo, que huaca es oráculo, ellos tenían destinados sus áreas de criadero de
camélidos y de plantaciones para sus sacrificios personales. Y el Inca obligaba a todos a tener eso, porque de alguna manera, cuando el Inca ya oficializaba un reino que se estaba anexando el Tahuantinsuyo, estaba también haciendo digamos, el convenio con la misma Huaca, ¿no? Porque la Huaca era de alguna manera la regidora de todo el sistema y, digamos, computacional, psíquico o también ideológico de los pueblos andinos. Inclusive la gente tenía la vestimenta de la propia gente era parecida con la huaca del lugar donde ellos vivían, ¿no? Porque era el ídolo o era el representante oficial de la cultura que ellos tenían, ¿no? Y la huaca era vista como algo normal, como si hablamos de entre nosotros, ellos hablaban de la huaca como si fuese algo, una persona viva, ¿no? Por eso que los españoles a veces cuando uno los lee, uno no entiende si es verdad o mentira, y es porque en realidad han escuchado relatos de la gente hablando de las huacas como si fuesen personas comunes y silvestres, ¿no? Que hablaran de carne y hueso. Entonces, estos depósitos eran, bueno, luego era la fundación de talleres, ellos fundaban talleres, ¿no? Donde llevaban a por ejemplo, decían, iban al lugar donde habían conquistado, decían cuántas chicas hay, cuántos chicos hay que ver quién es cojo, quién es manco, quién, no tiene, quién es tuerto, quién tiene habilidad para la guerra, y de acuerdo a esa distribución que él hacía, porque los ponía en calles, como decía Guamón Poma, ¿no? Y ya escogía los que iban a aprender a tejer, los que se iban a encargar a recoger plumas, ¿no? Entonces, fundaba esos talleres. Ahí llevaba a sus especialistas y al mismo tiempo esta gente iba produciendo y acumulando en los depósitos reales. Y en esos depósitos también la gente acumulaba tanto cosas, digamos, como de guerra, como también productos, ¿no? Agropecuarios de consumo. Luego de esto, la, bueno, de ahí seguía, después de la repartición de labores, seguía la colecta, evidentemente. La colecta siempre era hecha entre mayo, antes del Inti Raymi, ¿no? Y en noviembre, antes del Kapal Raymi, que eran los momentos de contabilización, de contabilidad y censo de la población y de los recursos. Y todo eso se iba al Cusco, ¿no? Principalmente las cosas de lujo o de buena calidad, porque el Inca las iba a necesitar. ¿Para qué? Para repartirlas con la élite, repartirla entre huacas y momias, repartirla entre funcionarios y nobles de privilegio. Evidentemente, no todos recibían la misma calidad de tejido, ¿no? Pero ¿quién pudo haber instruido e instaurado esta forma de pensamiento? Se le atribuye, según Betanzos, a Pachacuti. Pachacuti, cuando él llega a tener su victoria contra los chancas, ¿no? Dice lo siguiente: para que el Cusco tuviera prestigio se necesitaba de todas formas depósitos de ropa, de todos los materiales para las personas de élite. Asimismo, mantas de cabuya, vastas y gruesas para los trabajadores y obreros, porque el Inca sabía que la gente, no toda la gente tenía mucha ropa, entonces, Zapa Inca, entonces lo que evitaba era que la gente maltrate sus propios uncus o sus yacoyas o sus cusmas, ¿no? Para el trabajo pesado. Entonces ellos les daban un traje especial de cabuya que es tipo una cuerda, ¿no? Es como el maguey, es una cuerda bien gruesa que soporta golpe y era utilizada para los trabajos en obras públicas. Entonces, eso era, digamos que Pachacútec es quien instaura ese. Evidentemente no es una idea, posiblemente no sea una idea inca, ¿no? Posiblemente ya venga eso de los Wari, ¿no? Antiguamente, y quién sabe también de la gente de la civilización Paracas o Mochica, que ya tenían esa concepción del tejido, porque sabemos que el tejido como tal, como objeto espiritual y, digamos, estilístico, no es una invención incaica, ya eso viene de milenios atrás, ¿no? Pero ¿por qué? Digamos, el tejido, ¿por qué era tan importante? Era lo que le daba el ser a la persona, a quien lo usase. Sin el tejido, la persona no era. O sea, no sé si me entienden. Era como, digamos, era como
la piedra angular, digamos, de tu forma de ser. Para tú ser inca tenías que tener tu traje de inca. Si no lo tenías puesto, no tenías aquella fuerza que el tejido te daba, que aquella prenda te daba, ¿no? Entonces, por ejemplo, podía ser, el tejido le daba ser a un ser humano, ¿no? Su posición social mágico. Después, una piedra también, ¿no? Hemos visto muchos temas de las piedras vestidas, ¿no? ¿Por qué vestían a las piedras? Porque habían pasado por una serie de pruebas, ¿no? Cuando el Inca Tupac Yupanqui, Zapa Inca Tupac Yupanqui, dio una ley que para que una huaca pertenezca al panteón incaico y esté dentro de los cordeles, de los quipus, ¿no? Del Estado, religiosos, tenía que pasar por una prueba. Y esa prueba era coger al objeto que había hablado, porque la huaca hablaba, la huaca era un oráculo, podía ser una piedra, una madera, un palo, podía ser un pedazo de adobe, podía ser hasta una persona, una momia. Si ese objeto hablaba, entonces el Inca necesitaba corroborar. ¿Y cómo hacía? Pedía que lo manden al Cusco. Y si era una peña, evidentemente se puede traer al Cusco. Entonces, ¿qué hacía? Mandaba a un oficial o si él podía, iba personalmente y hacían la prueba. ¿Y cómo era la prueba? Hacerla hablar. Si la huaca Disculpa, hablaba, Adrián, sí, disculpa, una pequeña pregunta. dime. ¿Quiénes eran los encargados de que de hablar con las momias o las huacas, ¿no? ¿Quiénes eran los especialmente encargados de comunicar al Inca? Ya. Mira, para todo tipo de huaca existía digamos, un traductor, vamos a decirlo así. El Waka Willak, ¿no? Era quien hablaba con la Waka, era quien le hacía la prueba a la Waka. Pero también el Inca cuando podía, cuando la Waka era muy grande, muy poderosa, tenía mucha fama, el Inca mismo hacía la prueba, ¿no? Se dice que Tupac Yupanqui fue el gran hablador de las Wakas, ¿no? O sea, inclusive dice que su mamá le habló, le contó que cuando ella estaba embarazada de él, Pachacamac le había hablado y le había dicho que su hijo, el hijo de él, iba a nacer en la barriga de ella. Y cuando él crece, ella le cuenta esto y él crece pensando en Pachacamac. Y él va a Pachacamac y le hace un templo, porque Pachacamac le pide que le haga un templo, ¿no es cierto? Un templo, un gran templo del sol. Entonces, eh, Tupac Yupanqui, de alguna manera, eh, pone estas leyes y a través de estas leyes pone encargados. Estos encargados eran quienes oficializaban de alguna manera el rito del hablar con. ¿Y cómo era? Por ejemplo, tenemos una versión, ¿no? De un extirpador de idolatrías, ya estamos hablando de 1600 y poco, no recuerdo exactamente la fecha, pero él cuenta que cuando vio a los Huacahuiliac, al Huacahuila principal, ¿no? De la Huacacatequil, que queda en Huamachuco, que era la huaca de la guerra, digamos, a quien andaba siempre bañada en sangre, era una huaca, dice que era fea visualmente, es que la huaca podía ser una piedra muy hermosa o una piedra muy fea. No te, era huaca, podía ser algo que escape de lo normal, digamos, algo exótico, una piedra preciosa, una persona horripilante o una especie de objeto espantoso que sea feo, de verdad, eso podía ser una huaca. Entonces, cuando vieron Catequil, decían que era una piedra horrorosa, fea, decían los españoles, ¿no? Pero para el hombre andino era un objeto sagrado, era la huaca. Entonces, dice que cuando llegaban y llegó este estirpador, vio cómo Catequil estaba en su piedra, ¿no? Dentro de en su cerro, había una piedra, dentro había dentro de su templo que habían hecho en la loma del cerro, y Catequil, delante de Catequil, habían dos servidores que ponían una manta bien colorida de plumas, ¿no? Porque los mantas de plumas eran las preferidas, ¿no? De las huacas. Y atrás de la huaca estaba la huaca y el huacahuila. Y él era el que comenzaba a entrar en un trance. Dice que ellos empezaban a hacer muecas.
hacer una serie de retorcimientos y empezaban a encorvarse y empezaban a incorporar dentro del cámac de la huaca. Y la huaca hablaba a través de él o también él podía hablarle, conversar en un lenguaje que no tenía sentido, decían los españoles, no, que no entendían lo que hablaban. Y la gente tampoco lo entendía, porque era un lenguaje espiritual. Y él comenzaba a hablar con la huaca, con Catequil, y había al costado un traductor, ¿no? Y ese traductor entendía espiritualmente lo que este huacahuila estaba hablando con la huaca, y él era quien decía para la gente lo que la huaca estaba diciendo o lo que la huaca estaba respondiendo. Si la huaca quería sacrificio, si la huaca quería más tejido, porque también pedía mucho tejido, para vestirse, porque vestían a las huacas, ¿no? Evidentemente, como ahora lo visten las piedras religiosas donde aparecen cristos, o como cuando visten las cruces, igualito, ¿no? El vestir las cruces es una costumbre prehispánica que es de honrar a través del vestido, ¿no? A un santo. Y luego digamos, el Huacahuila le contaba a este traductor, el traductor hablaba a la gente, le decía a la gente qué es lo que la huaca necesitaba. Eso era el método, igual con las momias, igualito. Las momias también tenían normalmente eran dos personas que estaban al costado de ella, y hay un relato de Pedro Pizarro que cuenta, muy interesante, un poco inclusive anecdótico, que cuando él estaba en Cusco con Pizarro, ya habían tomado el Cusco, evidentemente, se acercó un noble indígena, ¿no? de las panacas incas, y le dijo al marqués, ¿no? A Francisco Pizarro. Marqués le dijo, Apo, ¿no? Quiero casarme con una chica, pero su papá no me deja. No sé cómo hacer. ¿Tú puedes intervenir? Dijo, ya, pero yo no tengo tiempo, le dijo. Pedro, le dijo, anda con él, a Pedro Pizarro. Y esto lo cuenta Pedro Pizarro, ¿no? Y dice que ya, dice, yo voy. Y él fue con el chico, ¿no? Con el noble. Y cuando llega, le dice, llegan a la casa del papá de la chica y él encuentra a la momia y a dos personas. Y él le dice, ya, ahora pídele permiso. ¿A quién? A la momia, le dice al señor. Pero está muerto, le dice. Y le dice, no, pero él habla. Le dice, habla, le pide permiso. Si él dice que no, no puedo casarme. Si él dice que sí, pero ¿cómo le voy a hablar? Le dices, está muerto, es una momia, no está muerto, es el papá de ella, háblale, por favor. Entonces, para ellos el tiempo, el pasado, el presente y el futuro eran un paralelo al mismo nivel. No existía ese tema del pasado, presente y futuro como lo tenemos ahora. Ellos tenían la concepción de los tres tiempos al unísono. Entonces, para ellos la momia estaba viva, o sea, la persona momificada estaba viva porque estaba vestida, y hablaba a través de sus, digamos, traductores que tenía al costado, ¿no? Oraculares que estaban al costado. Entonces dice que después Pedro tuvo que decirlo, ¿no? Señor, ¿me da permiso, no? Y los traductores de la momia dijeron que sí, y el chico se pudo casar, ¿no? Entonces, inclusive dice que estas momias se visitaban también, ¿no? Se visitaban entre ellas mismas, ¿no? Les llevaban y las paseaban o se iban de casa en casa a visitar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahora con el Corpus también, ¿no? Cuando ustedes escuchan el Corpus Christi que la tal Virgen visitó y se puso bonita para tal santo y después se están peleando entre ellos, es de alguna manera esa idea, ¿no? Que tenía de conversación entre las momias, ¿no? De los incas, ¿no? Porque una cosa es la momia y otra cosa son las piedras que hablaban, ¿no? Pero igual, tenían al fin y al cabo el mismo método de conversación. Perfecto. Luis Fernando nos dice, la respuesta de las huacas habrían sido como cuando la pitia hablaba en trance y sus intérpretes pasaban la respuesta. Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Bien, nuestro amigo Luis Fernando nos comenta, la respuesta de las huacas habrá sido como cuando la pitia hablaba en trance y sus intérpretes pasaban la respuesta. La pitia, no, de verdad que no conozco ese término, ¿no?
¿Me puedes quizás explicar un poco más? Bien, entonces la siguiente pregunta dice, ¿los Huacahuilac tenían algún tipo de vestimenta especial? Sí, tenían. La mayoría de los huacahuilas se vestían de blanco, así como el sumo sacerdote, ¿no? Huilahuma del Cusco se vestían de blanco, porque el blanco era el color de la divinidad, era el color del sol del mediodía, ¿no? El color de, porque el sol no siempre era dorado, no siempre era amarillo, el sol tenía tres colores, el rojo, el amarillo y el blanco. Sol del día, del amanecer, sol del mediodía y sol del atardecer, el sol ensangrentado. Entonces, los sacerdotes y esos huacahuila, ellos sí vestían con trajes blancos y eran de los que tenían el pelo largo, ¿no? Porque si ustedes saben que los incas del Hanan no tenían el cabello largo, tenían el cabello raspado, casi como los militares lo utilizan ahora, ¿no? Inclusive un poco más. Pero la gente del Uri lo tenía largo o trenzado como la gente de Chincheros y los sacerdotes, digamos los Huacahuila o los Huilauma, ¿no? Ellos sí tenían los cabellos largos y las uñas muy grandes. La uña grande, ¿por qué? Porque con eso cortaban el corazón de la llama, ¿no? Donde insertaban la mano dentro de la llama, con la uña grande lo cortaban. Y yo lo he visto eso en vivo. Entonces, sí, y andaban siempre en trance. Los españoles decían, los trataban de borrachos, ¿no? Decían que eran unos borrachos que siempre andaban con alucinógenos y todo eso, pero bueno, era parte de la espiritualidad andina, que ellos están en constante conexión con ella, ¿no? Porque inclusive decía que algunos se hacían, se maltrataban los ojos para estar ciegos, porque decía que a través de la ceguera y a través de esa oscuridad que ellos veían a través de la ceguera, podían hablar con la huaca directamente, podían verla inclusive dentro de sus procesos con alucinógenos, con coca, con chicha, con San Pedro, con el que conocemos, ¿no? El guachuma, ¿no? O con ayahuasca, ¿no? Que también, no solamente eso, habían, me imagino, muchas plantas más que eran utilizadas para hacer los viajes astrales que ellos hacían. Perfecto. Luis nos responde, la Pitia o Pitonisa era la sacerdotisa de Apolo en Ah, Delfos, que pasaba la respuesta de Apolo. Generalmente andaba en trance también. yo me Te vuelvo a imaginaba. repetir la pregunta. Ya, ahora sí te La entiendo. respuesta, Sí. bien, la respuesta de las huacas habrá sido como cuando la Pitia hablaba en trance y sus intérpretes pasaban la respuesta. Mira, qué interesante esa pregunta. Lo que pasa es que yo me concentro tanto en la como visión andina que a veces lo dejo un poco de lado lo otro, ¿no? Pero sí, es casi igual. Y bien interesante lo que comenta. Cuando Ciesa de León llega a Pachacamac, él se da cuenta la forma en que se le, se le pregunta a Pachacamac, ¿no? Las cosas y el futuro, ¿no? Y él es el primer cronista en que compara a Pachacamac con el oráculo de Delfos. Eso está escrito en la crónica, no es invención. Él dice, esto es como el oráculo de Delfos, porque Ciesa de León era un joven muy culto y era muy letrado, y ser en culto y letrado en aquella época era muy, muy complicado. Hubieron muchos soldados de pizarristas que eran muy cultos, y era gente que era gente de negocios, era gente de clase media, no era gente pobre. Entonces habían leído sobre la historia del pasado europeo. Entonces Ciesa de León dice que sí, es el primero que dice que Huaca significa oráculo. Entonces sí es muy parecido, es casi igual, digamos, al oráculo de Delfos. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Hay por ahí? Hola. Parece que no hay preguntas. Bueno, Eh, continuamos. ¿Continuamos?
Sí, por favor. Bueno, entonces, estábamos quedándonos en el vestido, ¿no? El vestido del Inca, por ejemplo, el vestido hacía la persona, ¿no? Sin él la persona no estaba completa, eso ya lo hemos conversado. Eran los emblemas, ropa, accesorios, ¿no? Principalmente de lana y de plumas, el oro no tanto, ¿no? Los que le daban el ser, ¿no? ¿No? O aquel kamak a la persona, ¿no? Que lo portaba, persona o waka, ¿no? Hablemos eso sí, de waka y persona como algo igual, ¿no? Por ejemplo, el tejido era usado para lo siguiente. Una de las cosas, porque hay mil cosas y eso va a esperar una charla mucho más extensa. Por ejemplo, cuando había una guerra en la época incaica, ¿no? Y esto debe haber sido también, como les digo, antes de los incas, pre-incas, ¿no es cierto? Para hacer perder fuerza al contrincante, ¿qué hacían los incas? Mandaban a copiar el vestido, ¿no? De alguien importante, del contrincante, vamos a suponer, del general o del curaca principal, copiaban el vestido y lo ponían en un palo, ¿no? En forma de T, donde lo extendían y le echaban maldiciones delante de la gente, delante del contrincante a la hora de pelear. ¿Por qué? Porque decían que como habían hecho la copia del tejido o de repente habían robado, también puede haber sido eso, dice que a través de esa maldición que ellos le echaban al vestido, el oponente, el curaca, el representante del pueblo, perdía fuerzas y por lo tanto todo su ejército. ¿Por qué? Porque era así la escala. Huaca, jefe o curaca o ser supremo, pueblo. Cuando Atahualpa es, eh, es asesinado por los españoles, dice que cuando lo estaban matando la gente se empezó a tirar al suelo, como borrachos. Se desmayaban en el piso la gente. Y no entendían los españoles por qué hacían eso, porque se estaban muriendo junto con él, porque si el líder moría, morían todos. Entonces, por eso es que para los españoles fue un poco más fácil entrar al ámbito, a ganar la guerra, digamos, ¿no? A ganar el Tahuantinsuyo, porque hubieron prácticas que para la gente de los Andes eran de uso cotidiano y normal, porque era una cosmovisión, una manera de pensar, pero cuando los españoles, ¿no? Con sus creencias y su forma de pensar, lo ven como una oportunidad, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, de no luchar en luna nueva, ¿no? No se luchaba, pero ellos aprovechaban eso para atacar a los incas. Entonces, eso también era una forma de hacerlo padecer, ¿no? Al oponente. A la hora de ganar una guerra también, ¿no? Había otro ritual que se hacía con el tejido. Y eso lo habíamos explicado en el grupo de los Pururaucas que tenemos junto con un grupo de 4 amigos que investigamos sobre los temas precolombinos, principalmente incas y en el área de la guerra, ¿no? Habíamos investigado y bueno, llegamos a la conclusión lo siguiente. Betanzos cuenta que cuando los incas ganaban una guerra, traían a todo el ejército, ¿no? Junto con la huaca capturada, porque capturada la huaca ya era sentencia final, ¿no? Ya no había más, ya te habían quitado la huaca. Cuando sucedía eso, traían a todos los guerreros, al curaca y a los principales al área cusqueña. Los despojaban de sus vestimentas y les ponían las de los incas. ¿Y qué les ponían? Les ponían unos vestidos rojos, que es el color incaico oficial, con unos flecos rojos también. Y los empezaban a bañar en chicha, ¿no? Y en maíz tipo sanku, esa mazamorra de que hacían en las fiestas de la situa, por ejemplo, ¿no? Inclusive dice que los bañaban en chicha roja, ¿no? Que ellos tenían la chicha. Entonces, ¿qué estaban haciendo con eso? Estaban purificando a la persona, quitándole todo el camaquén para incluirle el nuevo, que era el inca, el cusqueño. Entonces, estas personas estaban siendo sustraídas de su identidad a través de la
del retiro de sus prendas personales, porque en las prendas llevaban toda la información, llevaban todo su camaqué, llevaban toda su espiritualidad, ¿no? Porque la ropa dicen que hablaba, y eran despojados de eso y eran colocados unos nuevos. Esos baños de rojo que hacían los incas, con flecos rojos, con cusmas rojas, con chicha roja, con todo eso estaban haciéndole un traslado de identidad, ¿no? Pero eso todo es a través de la ropa. Y luego ya dice que los ponían a todos los soldados echados en el piso y el inca caminaba encima de ellos. Eso era ya el toque final. O sea, el inca, si pisaba a los guerreros, estaba diciendo, ustedes son míos. Y eso era a través del cambio de ropa. O sea, ustedes ven cuán importante es el tema del vestido y del tejido en los Andes, cuánto significado, cuánto, cómo puede transculturalizar un ser humano, quitarle su identidad a través de la ropa, ¿no? Los propios españoles cuando llegaban decían que el Tahuantinsuyo parecía un festival de razas, ¿no? O sea, y de formas, porque en cada esquina, en cada parte había gente con diferente ropa. El mismo Cusco decía que parecía una convención de civilizaciones, porque en cada esquina había gente con turbantes, otras personas con llautos, otras personas con plumas, otras personas con diferentes tipos de uncus, de cusmas, de yacoyas. Entonces habría sido increíble todo ese tipo de... que no quedó casi nada actualmente, porque la ropa que tenemos en el Tahuán, en los Andes actuales, a excepción de algunas que todavía conservan lo suyo, es poco lo que tenemos, o sea, de estructura, ¿no? Porque el tejido, la pieza clásica, digamos, andina, es el poncho cuadrado, digamos, así, porque el poncho en V que ustedes ven actualmente no existía en época inca. Lo que sustituía de alguna manera ese poncho era la yacoya, que era la capa que utilizaban para envolverse. El look andino, digamos, incaico, era semejante a lo que podemos ver ahora en el Tíbet. Túnicas y capas que se envolvían. Entonces, lo que tenemos ahora es poco, ¿no? Los hombres no utilizaban pantalón, no utilizaban camisas, no era necesario por el tema de la alimentación. El padre Cobo decía que los indígenas quemaban, o sea, que el piel de ellos era muy caliente, que quemaban como una tetera hirviendo, decía, y que no les daba frío nada, por eso que no utilizaban pantalones. Nunca hubo la necesidad de usar pantalones en los Andes. ¿Por qué? Porque la alimentación era más natural. Si ustedes comen alimentos crudos, inclusive carne cruda, ustedes no van a tener calor, no van a tener frío, disculpen, porque eso es vitamina pura, es combustible puro, entonces eso te genera calor. Y lo que los incas comían y la gente prehispánica comía eran alimentos puros, ¿no? Ya cuando llegan los españoles llega el azúcar, llega el almidón no, el azúcar en los dulces, en las comidas, y llegan otros productos que generan de alguna manera una dieta diferente, que dio una mezcla interesante, la dio, pero la gente de alguna manera llevaba una alimentación tan interesante que no sentían frío. Entonces, es por eso que inclusive el propio Inca utilizaba ese tejido de cumi tan delgado, porque no sentía tanto frío, ¿no? Luego, teníamos otro también, cuando llegan los españoles, los incas continúan haciéndole ese tipo de ritos, ese tipo de sustracción del cámac a los propios españoles, ¿no? Por ejemplo, cuando los incas ganaban una guerra en la época de Manco Inca, ¿no? En esas batallas que no nos cuentan, que yo les recomiendo ver el canal Hanan, ¿no? Historia de Raúl Cabezas, donde él explica el tema de las guerras, donde se ven que realmente hemos ganado muchas guerras que no se cuentan. Dentro de esa historia, dice que cuando los incas le ganaban a ciertas batallas a los españoles, los despojaban y los dejaban en calzoncillo. Y decían que se llevaban todas sus ropas, medios muertos, vivos, como sea. No los terminaban de matar, simplemente los dejaban sin ropa. ¿Y por qué? Porque decían que ya se estaban llevando el cámac de ellos a través de la ropa. Y a través de la ropa ellos iban a retenerlos. ¿Me entienden? Iban a retener el espíritu del español, por lo tanto iban a bajar su poder, iban a hacerle
una serie de ritos para que los españoles disminuyan su capacidad, digamos, física o espiritual. Igualmente, hubo una vez un español que fue un fraile que fue de alguna manera insertado en un palo, ¿no? Por los ejércitos de Manco Inca y puesto boca abajo como una planta, ¿no? Y que los indígenas lo despojaron de su hábito del ejército de Manco Inca y con ese hábito hicieron un montón de chuspas y todo el ejército tuvo un pedazo del manto del fraile, ¿no? Que lo habían hecho chuspa. ¿Con el motivo cuál motivo? Porque sabían que el hábito contenía su cama religioso del fraile. Y sin ese hábito junto, digamos, él no era nadie. Entonces, de alguna manera era una manera de retener a través del cama del tejido el espíritu de esa persona, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, Patricia Pilar nos comenta, Adrián, ¿podrías hablarnos sobre el simbolismo en las vestimentas? Gracias. Claro. Por ejemplo, ¿qué símbolos o colores eran usados para rituales, guerras? Bueno, la guerra ya sabemos que es el rojo, ¿no? O sea, los ejércitos incas eran rojos prácticamente, porque pertenecía el rojo tenía muchos, o sea, digamos muchos significados. En la cultura andina no siempre todo es femenino ni siempre todo es masculino. A veces es ambiguo también. El rojo podía significar también lo femenino en ciertos momentos o lo masculino porque representaba al sol de la muerte, digamos al sol del atardecer, aquel sol ensangrentado. Pero también podía significar la vida, el interior de la tierra, la Pachamama, ¿no? Aquello que está por dentro de nosotros, aquello que brota, no que germina. Entonces el rojo de alguna manera era un color que se complementaba a sí mismo, ¿no? Porque todo tenía su doble. La tierra tenía su doble, ¿no? Pachacama y Pachamama eran la tierra, pero al mismo tiempo eran complemento. El rojo, los colores, la forma, las plantas, todo tenía su complemento, su engranaje. Entonces el color rojo de alguna manera también traía ese tipo de significado a través de la guerra, ¿no? Un color completo que los ayudaba a tener más fuerza, ¿no? El rojo era simplemente usado por las etnias incaicas más altas o digamos por algunos pueblos también que habían utilizado el rojo hace tiempo, pero los incas implantaron de alguna manera ese color. Luego, sí hay formas, por ejemplo, el cuello como este, ¿no? Este hongo que me he hecho acá, ¿no? El cuello en V es para masculino y el cuello en canoa es para femenino. Las líneas verticales es para masculino, las líneas horizontales es para femenino. ¿Y eso coincide con qué? Coincide con el hecho de que, por ejemplo, todo lo horizontal pertenece a la tierra, que es lo más femenino. Y todo lo vertical pertenece a lo masculino, que es lo que cae del cielo, que es lo que fecunda la tierra, ¿no? Como el agua. El agua de la Mamacocha o el agua de esas grandes lagunas es femenino porque engendra. Pero el agua que cae del cielo hacia la tierra es quien fecunda, digamos, quien penetra la tierra. Entonces sería un agua masculina. Por todo lo que cae del cielo de alguna manera, no 100%, pero la gran mayoría de símbolos que caen del cielo, digamos, llegan a ser masculinos. Entonces, digamos que todo lo vertical, ustedes cuando van a algunas zonas, por ejemplo, quienes mantienen esa tradición, y tenemos que ampliar nuestros horizontes, ¿no? Eh, no podemos decir el Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, no. Todo es una nación andina. Entonces, no todas son iguales, pero de alguna manera no los divide fronteras. Entonces, si nos vamos a ver a los Uro Chipaya en Bolivia, que hablan todavía su lengua Uro, que es muy rica, es muy buena, ellos te explican y te dicen las líneas verticales son del hombre y las líneas horizontales de mujer. El marrón y el negro es de mujer, el blanco es del hombre. Hay cosas todavía que se han mantenido, ¿no?
como el color negro. Por ejemplo, en el color negro en la época incaica era el color de la feminidad, no el color del luto. El marrón el color de Tunupa o también era asociado a Viracocha, ¿no? El marrón. Inclusive el marrón viene de dónde? Del color del guanaco. El guanaco estaba asociado también a Viracocha, ¿no? Que era digamos, el animal de su preferencia. Cuando sacrificaban ganado a Viracocha, lo hacían con guanacos, ¿no? Porque era un color, un rojo, un marrón colorado, digamos, ¿no? Que pertenecía a él, ¿no? Entonces hay bastantes, hay muchas formas, ¿no? Que eso es para hablar de un tema ya, ¿no? Digamos, en una conferencia ya con ejercicios, con práctica, con imágenes para que ustedes entiendan, ¿no? Cuando vaya al Cusco, yo encantado de dárselas. Adrián, me gustaría que comentes un poquito más sobre Incarri, Ya, ¿no? Y después pasaríamos a las reflexiones del grupo. ¿Estaría bien? bueno, perfecto, no hay problema. Muchas Eh, gracias. bueno, hablando sobre el Encarry, ¿no? Primero les tengo que contar algo. Y es que dentro del tema de las huacas, ¿no? Que acá había separado algo, acá tengo algo que les puede gustar. Se dice que cuando durante las extirpaciones de idolatrías eh, hubo evidentemente mucha destrucción de huacas, de ídolos, ¿no? En Lima se quemaron prácticamente 4.000 ídolos, ¿no? Se destruyeron, se hicieron polvo. Y fue el día en que la autoestima del hombre andino se fue digamos, por el desagüe. Ya les expliqué por qué, ¿no? La huaca era quien dictaba, quien organizaba tu vida. Entonces, estas huacas, como tenían vida, a la hora de ser aplacadas por el espíritu cristiano, llegan a tener una rebelión que es a través de los seres humanos. ¿Y esto surge a través de qué? De que Titu Cusi Yupanqui, harto de los españoles, ¿no? Dice, ¿no? Que no quería que por nada del mundo de que la gente se aproximase a los cristianos porque dice que ellos adoraban a palos de madera y a lienzos que no hablaban y que la religión de ellos era una religión falsa porque sus estatuas ni sus huacas, digamos, ¿no? Cristianas no hablaban en lo más mínimo. Evidentemente los santos católicos no tienen sus huacahuilac, ¿no? No tenían esa manera de pensar como oráculo. Entonces, este Inca de alguna manera lanza esas ideas y a la hora de lanzarlas empiezan a surgir movimientos en contra del cristianismo y uno de ellos es el Taquioncoy, ¿no es cierto? Ese Taquioncoy prácticamente es la enfermedad de las huacas, la enfermedad del espíritu de las huacas. ¿Y qué pasa? Que los sacerdotes, las huacahuilas, comienzan a despertar aquel espíritu de fuerza, de ir contra la religión cristiana y empiezan a volarse las cruces, empiezan a volarse los santos, empiezan a quemar lienzos y a destruir todo lo que podía tener con cristiandad. Porque decía que las huacas estaban con sed, estaban con hambre, se estaban cada vez secando. Eso era tal cual decían los sacerdotes antiguos. Se estaban secando, porque antiguamente las huacas bebían sangre, pedían ofrendas y eran vestidas con los tejidos, ¿no? de plumas o de cumbi. Entonces, dentro de ese movimiento, ¿no? Empieza la batalla, digamos, ¿no? La cruz contra la piedra, ¿no? La piedra habladora, contra el oráculo. Y dentro de esas anécdotas, para que ustedes entiendan el Incarri de una manera diferente, es que dicen
que los españoles llegan a destruir a Catequil. Catequil era una huaca que quedaba en Huamachuco y esta huaca era la que ayudaba a los incas a luchar porque era una huaca que daba la fuerza. Huayna Cápac le pidió a Catequil que le ayudara contra los pastos y contra la gente de Quito para poder triunfar y Catequil se lo concedió. Y dice que Catequil era la huaca de las huacas menores evidentemente, y era la huaca que hacía hablar a las huacas, ¿no? Entonces estamos hablando de una confederación de huacas que vivía también conversando entre ellas. Era otra atmósfera, ¿no? Digamos, de vida, ¿no? Y esta huaca Catequil dice que echa polvo por los estirpadores, ¿no? Dice que una vez una mujer cerca de Huamachuco estaba caminando y encontró en un arroyo una piedra muy bonita. Como les expliqué, las huacas podían ser piedras muy bonitas o muy feas. Ella dijo, esto puede ser una huaca. Voy a llevarlo al antiguo Huacahuila, ¿no? El antiguo Huacahuila que había sido el cuidador, el Huacacamayo, digamos, de Guatequil, que ya se había quedado sin trabajo, ¿no? Porque los españoles habían prohibido esto. Y se lo lleva. Curioso, él le empieza a hacer la prueba. Vamos a ver si habla, ¿no? Y dice que la piedra le dijo sí. Dijo ser Tantahuayanay, hija de Catequil. Entonces se quedó sorprendido y se fue a donde había estado antiguamente Catequil y la puso ahí. Y empezó a hacerle los rituales. Luego aparecieron otras personas más y uno de ellos le llevó una piedra idéntica a la que había llevado la chica, ¿no? Que también esa piedra que dijo que se llamaba Tantahuayanay y dijo, sí, soy Tantasor, hijo de Catequil. Y dice que empezaron a llover las piedras con mucho, o sea, en el sentido figurado, ¿no? Mucha gente empezó a llevarle las piedras de la misma calidad y de la misma belleza al sacerdote y dice que Catequil se estaba restaurando, o sea que todas las piedras empezaron a, digamos como si fuese un imán que las empezaba a traer, los pedazos de Catequil se estaban juntando nuevamente a través de hijos para formar la huaca. Entonces, ¿qué relación tiene con Incarri? Antes de llegar a eso, ustedes alguna vez han leído el manuscrito de Huarochirí y dentro de ese manuscrito, ¿no? Se dice que Pariacaca nace de 5 huevos y su hijo lo vio nacer. Esa es una frase tan conocida en el manuscrito que la gente dice, pero ¿cómo es posible que si Pariacaca tuvo sus hijos antes de él nacer? O sea, 5 huevos hicieron a Pariacaca y eran sus hijos. ¿Cómo es posible? Y acá está explicado. Catequil se empezó a juntar a través de sus pedazos porque hubo una inversión del mundo, hubo una eclosión del mundo andino donde las huacas se destruyeron, pero ellas estaban volviendo a crear un nuevo tiempo, una nueva versión de ellas mismas a través de la junta de todos sus pedazos. Pariacaca hizo lo mismo, porque Pariacaca es antes del diluvio. Entonces posiblemente Pariacaca antes del diluvio también había sido alguien fuerte y fue destruido por la fuerza natural. Entonces estos pedazos de esta huaca empezó a juntarse y empezó a hacer Pariacaca. Igual con Catequil. Entonces, ¿qué tiene que ver con Incarri? Incarri ya es una fusión, ¿no? De Inca, Ri es latín y Inca es la lengua nativa de nosotros. Es es un sincretismo entre el Jesús Mesías que viene a salvar el mundo con la teoría que les estoy contando y la forma de reconstrucción de la huaca, porque la huaca se junta a través de sus piezas, que son sus hijos. Entonces, la gente mezcló, ¿no? El Incarri con la junta de los pedazos de las huacas, diciendo que aquel hombre, aquel último inca que fue muerto, que fue Tupac Amaru primero, algún día iban a juntarse sus piezas y él iba a gobernar y nuevamente el orden iba a llegar. Entonces, de repente estamos confundiendo las cosas, ¿no? El Mesías, porque el Incarri es un movimiento mesiánico, no es andino 100%, ya está mezclado. Entonces, de repente,
estamos confundiéndonos digamos, de visión. De repente estamos esperando a que esos pedazos se junten para nuevamente el surgimiento de las huacas, ¿no? Y eso es lo que le quería explicar, porque mucha gente piensa que va a ser un hombre el que va digamos, a juntarse sus pedazos debajo de la tierra y a formarse y brotar del suelo. No, es más probable que sean los pedazos de las huacas los que se tengan que juntar para nuevamente traer el orden de los Andes de la antigua cosmovisión andina a nuestros tiempos y vuelva nuevamente digamos, a las huacas en una nueva versión a ser rendidas en culto, ¿no? Como era antiguamente. Perfecto. Adrián, entonces pasamos a las reflexiones del grupo. Claro. Me gustaría que comentes un poquito más acerca de todo esto para que nosotros reflexionemos del tema. Tal vez queramos investigar más, comprometernos con la cultura, con nuestra cultura andina. Un poquito de eso. Ya, yo les... ¿A qué lleva todo esto, no? ¿Por qué les hago hincapié? Porque a veces pensamos que, por ejemplo, existe primero yo he escuchado y he visto mucho en vivo, ¿no? Tipos de teorías, ¿no? Que hablan de la espiritualidad andina como una espiritualidad más basada en temas, digamos, o sea, lo mezclan con diversos tipos de religiones. Inclusive hablábamos anteriormente, ¿no? Hay mucha gente que tiene una postura espiritual frente a la espiritualidad andina desde un punto de vista más católico, ¿no? Tú dices, pero ¿por qué tienes esa postura? ¿No? Hay mucha gente que inclusive dicen, no, hay que ser más humildes para ser más apegados a la cultura andina, pero la cultura andina no es humilde, es una cultura muy fuerte, es una cultura que realmente tiene mucho brillo, ¿no? Los incas para hacer, o los preincas para hacer sus templos no eran nada sencillos, eran gente con una manera digamos, de expresar el arte muy grande, muy increíble, y esto era a través de la fe que ellos tenían por la voz de estas huacas, ¿no? Entonces, de alguna manera, y mezclándolo con el tema del tejido para no escaparnos del tema, ¿no? Que de repente a través de estos conocimientos que tenemos todavía en el Cusco, en Otavalo, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, a través de esos conocimientos del tejido, podamos de repente volver a recobrar ese tipo eh, digamos, de espíritu, ¿no? De lo que realmente puede ser el hecho de ser auténticos. Porque ser auténticos no es intentar ser igual al otro, ¿no? Es intentar ser uno mismo, con su propia cultura. Ayer comentaba en una charla y decía que realmente me preguntaron, ¿no? ¿Usted cree que Adrián, ¿tú crees que el tejido o la moda, digamos, en el Cusco pueda surgir algún día? Le digo, es que ya tiene que surgir, le decía, ¿no? ¿Cuándo vamos a empezar a tomar esto como un estilo de vida? Esto no debe ser una moda, ¿no? Quizás pueda ser, sí, una tendencia, no para que se vuelva un día a día de nosotros, incorporarlo dentro de uno mismo. Yo lo tomo como un modo de vida. Yo, así como me ven, así estoy todo el día. Entonces, yo creo que a través de esos estudios que uno haga, uno puede volver a retomar ciertos aspectos de la cultura andina para la vida contemporánea, ¿no? Como por ejemplo la empatía con la naturaleza, ¿no? Que eran muy empáticos con la naturaleza, ¿no? O para quienes no de repente estén satisfechos con la religión que tienen o con la espiritualidad que tienen, volver a aquello, evidentemente no vamos a volver a los sacrificios, pero podemos volver digamos, a maneras de comportamiento que nos puedan llevar a una vinculación más intensa con aquello que nos une, ¿no? Con aquel espíritu que de repente se ha estado perdiendo y que con el tiempo
cada vez se está borrando, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Ahora, si ustedes tienen también alguna pregunta, por favor, reflexiono con ustedes también. Como les digo, no me gustan mucho los monólogos, me gusta más también que participen conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Adrián, ¿qué tal? Soy Sandro. Sandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hermano, en principio te felicito a ti por la exposición, al grupo, por la organización. En realidad ese tipo de eventos deberían darse continuamente, ya que estamos en un ámbito cultural y más que todo en este lugar como es Cusco, un lugar tan, tan importante y tan valioso en ese aspecto, ¿no? Histórico eh, y cultural. Yo lo que podría tal vez aportar un poquito más en cuanto a investigaciones es que justamente lo que tú mencionabas, Adrián, hay un libro también donde podríamos también conocer más, ¿no? Este libro se llama Los Vestidos Populares, creo que se termina así exactamente, no recuerdo bien. Ah, Vestidos Populares Peruanos, del autor, de repente lo conoces tú, Adrián, Arturo Jiménez Borja, Ajá, un claro. tagneño, Sí, ajá, donde justamente también habla acerca del nacimiento, ¿no? En cuanto un poco a la mitificación y luego justamente todo ese proceso que pasa, no solamente con la época inca, sino también con la época pre-inca y de diferentes culturas, tanto de la parte de la costa, norte, sur, de la sierra del norte, centro y el sur, y hasta de la selva, ¿no? Donde también hay una cuestión de interpretación un poco acerca de esas iconografías andinas que están in situ de las prendas, ¿no? Obviamente, sin desmerecer al resto de las demás culturas, pero la que más tenemos incidencia y conocimiento a través de cronistas es de la cultura inca en su vestimenta. Entonces, eso un poco para hacer incidencia. Y sí, también como te mencionaba en la tarde, hay unas cuestiones que a veces tenemos que tener en consideración en cuanto a lo que es la vestimenta actualmente tal y como es de la gente que la usa, tanto en festividades, tanto en el campo, tanto en el día a día, en la parte de la sierra, que como te comentaba, tienen una influencia tanto hispana y tanto andina, pero a veces nuestra posición es tener una cuestión que defendemos tanto lo andino, pero a veces somos un tanto como que contrario a lo hispano, cuando lo que buscamos realmente en nuestra posición como peruanos, hasta como cusqueños, es que tenemos que encontrar el punto medio de buscar esa simbiosis entre ambas culturas, ¿no? Sacar lo mejor, no lo peor, ¿no? A pesar de todo el proceso histórico que ha pasado conjuntamente la llegada a la invasión de los españoles. Eso es un poquito lo que quería tal vez reflexionar o participar, incluir justamente en tu exposición, mi estimado. Gracias. claro, tienes toda la razón. O sea, y hablábamos de eso, ¿no? Y yo también estoy a favor de eso, ¿no? Evidentemente estamos en un tiempo, tenemos la suerte de haber nacido en este siglo, y en una cultura que evidentemente estamos sumergidos, somos, estamos mezclados evidentemente con Occidente, y Occidente trae esa idea de libertad, ¿no? Sin esta libertad no podríamos ser quienes somos ahora, ¿no? Si viviéramos tal vez, si hubieran venido los árabes o los chinos, te sería la cosa de repente quizás más complicada porque son más ortodoxos, ¿no? Estaríamos rezándole a Alá, pero, y no hubiera quedado nada de repente, ¿no? Pero sí, han habido muchos aportes que sí, inclusive los españoles eran digamos, menos opresores que el resto de europeos, ¿no? Por el tema de haber ya desde el hecho de haber fundado una universidad en Lima, porque por ejemplo vivo en Brasil y en Brasil es completamente diferente en el tema de fundaciones de ciudades al Perú o cualquier ciudad hispanoamericana, ¿no? Acá no, acá por ejemplo en Brasil todavía no se siente la idea de nación. ¿Por qué? Porque no se ha mezclado completamente. Uno ve blancos blancos, uno ve negros negros, uno ve indígenas indígenas, inclusive el propio paulista que vive acá en São Paulo, ¿no? El que nace acá, no siente la sangre amazónica porque no la tiene en la sangre, no está mezclado con ellos, ¿no? Entonces, los españoles sí se mezclaron,
¿no? Cosa que no sucedió con los ingleses. Los ingleses apartaron a los indígenas a un lado, los redujeron y por eso que ahora tienen muchos problemas de racismo. El racismo ahí es mucho más fuerte que acá, porque acá estamos ya más mezclados, o sea, y esa hipocresía que tú me dices, sí, yo soy testigo ocular de mucha gente quejándose de los españoles, pero iban a misa, ¿no? Maldiciendo a los españoles, visten ropa occidental, jeans, usan botas, ¿no? Se quejan de todo eso y los ves vestidos completamente occidentales, no les ves ni un poncho. El poncho lo utilizan como un disfraz en Inti Raymi o para salir a pasear en las paseatas de la universidad. Entonces, si uno realmente quiere interesarse, quiere ser empático con la cultura andina, uno tiene que tenerlo también como un estilo de vida y respetar lo que trajo Occidente, porque en nuestras venas corre esa sangre. O sea, queramos o no, está dentro de nosotros. Y evidentemente tenemos que respetar mucho a nuestra madre, digamos, ¿no? Que es nuestra tierra donde hemos nacido. Porque también hay gente que se va al extremo, ¿no? Se va más a los españoles, se va más a los otros lados y se olvida de que ha nacido en un continente que alberga toda la historia genética de su vida, ¿no? Entonces, y el tema de la ropa, sí, la ropa, tenemos poca información. Por ejemplo, según lo que se estoy estudiando de los textiles, son pocas las personas que mantienen la forma estructural de la ropa prehispánica. Por ejemplo, tenemos a la gente de Otavalo en Ecuador. Ustedes ven a las mujeres cómo se visten allá, se visten tal cual las ñustas se vestían en el Imperio Incaico. Y ellos fueron conquistados por Huayna Cápac. La excepción es la blusita, solamente de encajes tipo española, pero el resto es completamente incaico. Los araucanos, los mapuches, ellos se visten todavía con el traje prehispánico casi el 80%, ¿no? O los de la Yuquepi de Bolivia, también los uros chipaya de Bolivia también se visten como ellos, ¿no? Los jacaro de Lima también tienen, de la Sierra de Lima también tienen la vestimenta. Entonces la vestimenta, por ejemplo, de la balicha no tiene ya prácticamente nada que ver con incaico. O sea, el propio Inti Raymi es una fiesta barroca interpretada por Garcilaso, que de alguna manera blanqueó la fiesta incaica para ser aceptada en Occidente, ¿no? Sabemos que el Inca no tenía pelo largo, tenía pelo corto, casi raspado, tenía extensiones de orejas porque se ponían los alargadores grandazos que le llegaban hasta el hombro, tenía la cabeza deformada, alargada, usaba solamente un uncu muy colorido y una capa sobria con nada de detalles, ¿no? Era una persona muy elegante visualmente, ¿no? Tenía unas que otras pulseras, brazaletes, no tenía anillos, no tenía corona de oro, todo era de cumbi, todo era de vicuña, todo era de tejido, porque era lo más valioso, tejido y muyo, era lo más valioso que existía. Entonces, no existe de alguna manera un estudio riguroso de tanto de parte de los nacionalistas, de la gente que trabaja muchos temas indígenas, y también del otro lado que ignora también, ¿no? Esa contraparte. Entonces, tienes razón, Sandro, tenemos que dar un punto medio, pero sí creo que debemos, si llegamos a ese punto medio, respetar, como se dice, ¿no? Primero la casa, ¿no? ¿De dónde somos? Venimos de acá, de este continente, con estas características. ¿Qué hacemos copiando modas de otros lados? Lo que hay que hacer es nuestra propia forma de vida, nuestro propio estilo de vida, porque tenemos una realidad geográfica, climatológica y cultural completamente diferente al resto, ¿no? Pero que evidentemente estos conocimientos que llegaron con Occidente no se pueden negar, hablamos español, o sea, vemos todo bajo esa estructura, no nos podemos quejar de eso, ¿no? Adrián, no sé si se me escucha. Sí, Patricia. Está bien, que no. Agradecida por tu exposición, me encantó, quedé encantada, agradecida por que hayas aceptado la invitación. Y esto te deja mucho que pensar, ¿no? Y agradecida uno porque vivimos en una época y somos parte de una era en la que tenemos acceso a mucha información. O sea, yo estoy escuchando
esta ponencia con mi mamá también se queda sorprendida porque está aprendiendo muchas cosas, ¿no? Y creo que de ahora en adelante, tal vez nuestra obligación es informarnos más para transmitir este conocimiento a las generaciones que vienen, ¿no? Con la aceptación que ustedes dicen, con la aceptación de nuestra historia, de nuestros genes, de las costumbres, de todo. Y es tan bonito lo que has hablado porque incluye mucho la identidad, la dignidad de la persona humana, la has representado muy bien, la espiritualidad, por ejemplo, el tan solo entender o el pensar de que en, en, la, en la cosmovisión andina, en la sociedad andina, tenían otro nivel de espiritualidad en el que podían, no sé, conectarse con personas del más allá, que tal vez estaban representados con el huacas, con los huacas, con espíritus y todo eso. Wow, es como que dices, ha sido una cultura muy despierta, ¿no? Y yo creo que aunque nosotros nos neguemos a reconocerlo, lo tenemos en nuestros genes. Yo creo que ahora la gente está despertando y tenemos que hacerlo con fuerza. Yo creo eso, ¿no? Hace mucha falta, mucha gestión de culturalidad para meternos gestión no solo de patrimonio así material, sino de patrimonio inmaterial, que creo que es lo que más se vale y más se tiene que transmitir. Y wow, qué bonito que hayas hablado de algo que yo, por ejemplo, tal vez por la carrera que yo estudié jamás lo había pensado, que son los textiles. Que en este caso en el mundo andino estaba muy relacionado con la espiritualidad y tenía mucho valor, que tal vez el oro y la plata, a lo que le dieron valor, por ejemplo, los españoles. Y como tú dices, ¿no? A buena hora que vinieron ellos a conquistarnos, porque tal vez si hubieran sido otras culturas nos hubieran quitado todo. Entonces, ellos tal vez ni tenían un buen plan de gestión o de invasión, porque no han sabido quitar tal vez lo más esencial, ¿no? Que son estas costumbres, que son las creencias religiosas, que es lo que mueve a las personas. Por ejemplo, ahora, si hablamos de textiles y de moda y todo eso, ahora se habla mucho, por ejemplo, del derecho a la moda, ¿no? Y eso, o sea, esto está relacionado, por ejemplo, con la identidad que tienen las marcas, las empresas, el solo un diseño vale mucho, ¿no? Y o sea, ¿qué sería de nosotros si nosotros como sociedad imponemos un nuevo estilo, ¿no? Y no un estilo que no tiene historia, sino que tiene mucho más que historia, tiene esencia, tiene espiritualidad, tiene, wow, o sea, hasta los colores tienen un significado. Sería muy bonito, entonces, agradecida por toda esta ponencia, porque creo que nos abre mucho los panoramas, los horizontes, nos enseña a revalorar, a identificar y también, ¿no? Es ese mensaje tan bonito que ustedes están dando, de valorar, no solo decir esto, ya sí somos andinos, vamos a odiar todo lo occidental, sino aprender a aceptar nuestra historia y aprender a identificarnos con ella, ¿no? Gracias, Adrián. Muchísimas gracias, Patricia. Qué bonito mensaje. Qué bonito mensaje. De verdad que me da mucha satisfacción que esté funcionando esto que les estoy hablando y también que inspire también, ¿no? Porque también así como de repente puedo inspirar, también estos tipos de eventos que organizan me inspiran mucho también y me dan ganas de salir más adelante. O sea, me dan más fuerzas, ¿no? Como se dice, el CAMAC se me aumenta, me crece, como a todos nosotros, ¿no? El CAMAC se nos fortalece con los conocimientos que tenemos guardados. Y definitivamente en el ADN tenemos muchas cosas que a veces salen, costumbres y que de repente no lo sabíamos, pero vienen de atrás, ¿no? Vienen de atrás y el tema de la moda sí hay que crear una tendencia más que moda, ¿no? Porque la moda pasa, la tendencia queda, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le comentaba hace poco, ¿no? A una participante que mi gorro de acá está inspirado en el gorro de 4 puntas, Wari. Yo lo hice con un tejido que diseñé acá en Brasil y lo hice a formato, ¿no? De contemporáneo. Entonces lo que estoy haciendo es de alguna manera rescatar el estilo dándole mi matiz, pero no occidentalizándolo tanto. O sea, no es que esté en contra de Occidente, sino que hay mucha gente que hace moda y que piensa que el hecho de hacerlo más fashion
es hacerlo más bonito y a veces le está quitando la esencia, ¿no? Le está quitando su identidad, el porqué de esa forma, el porqué de ese color, el porqué de esa estructura. Entonces, si vas a hacer, yo le digo a veces doy clases acá a los institutos de moda de Brasil sobre tejido precolombino y andino, y cuando ellos quieren hacer algo, yo les digo, no me blanqueen las cosas, así les digo, ¿no? Por el tema de que no me vengan a meterle cosas que no entienden, primero entiendan el objeto, sean empáticos con él y luego vean qué pueden hacer con él sin quitarles la esencia, porque si no se vuelve un objeto más de lo que hay en el mundo. Entonces, y no es estar en contra de una cultura, es simplemente respetar el padrón, ¿no? Principal, que era las formas, ¿no? Uno puede modernizar con tejido más fresco, ¿no? Con tejidos diferentes, con tejidos nuevos, pero la estructura creo que debe mantenerse para poder amalgamarse con el estilo contemporáneo. Y sí, hemos nacido en una buena época, porque es una época de la libertad. Podemos ser quien queramos y podemos creer en quien quiera. O sea, es realmente una época buena, ¿no? Sí. Y una pregunta, esto, por ejemplo, en Cusco yo siempre he admirado a Chincheros, digamos, porque creo que han tratado de mantener esa identidad y tal vez manejar esa tendencia, ¿no? En lo que es la imposición de su estilo y todo ello. Pero quisiera preguntarte si en realidad eso se mantiene originalmente como ha surgido o ha tenido muchos cambios radicales, tal vez por la comercialización, por el turismo y todo eso, se ha desnaturalizado, digamos, en su origen. Yo tuve una discusión una vez con una tejedora de chincheros y fue por internet, es muy curioso, porque ella dijo que eran la ropa ancestral de las ñustas. Y yo dije, eso no es ropa ancestral de las ñustas. O sea, no lo es. Que hayan, evidentemente, no se le puede quitar tampoco el mérito. Tienen mucho de prehispánicos, pero es, digamos, en porcentajes será un 45% de prehispánicos. Las trenzas sí son prehispánicas, evidentemente, corresponde, ¿no? A la forma. El sombrero no es tan prehispánico. Evidentemente la liga sí pertenece, ¿no? La pollera no pertenece, ni la blusa pertenece a los mundo prehispánico. La mujer prehispánica incaica se vestía, digamos, vestía su anaco o axo parecido a como los usan las mujeres de la India. Era el cuerpo de ella envuelto de toda esa tela y que por atrás venía y se enganchaba con unos topos enormes que parecían unos pechos y sujetas acá. Y encima venía la lilia y los hombros quedaban descubiertos, ¿no? Por eso se ponía la lilia. Y en la costa las mujeres usaban el uncu estilo canoa, cuello en horizontal, y era así una túnica que llegaba hasta los pies. Entonces, quienes guardan quizás ese estilo son los Chipibuco-Nivo, o sea, las muchas etnias de la selva peruana que están más cerca a los Andes porque han tenido comunicación y porque también hubo mucho inca o también gente de la sierra refugiada huyendo de los españoles, de las extirpaciones de las trías, de los clérigos y que de alguna manera fundaron en esas regiones, se mezclaron con otras y fundaron nuevas culturas, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ver más o menos cómo era antes, vean a los Chipibo-Conibo, o vean a la gente de Otavalo, o vean a los Kepi de Bolivia, o los araucanos. Entonces, ellos son los que tienen la vestimenta parecida. La gente de Chincheros tiene, por ejemplo, sí parecido los colores y la estructura, ¿no? La estructura sí es casi igual, ¿no? Es casi igual, pero el formato de la pollera y la blusa no. Entonces, y aparte que una vez escuché cómo una de ellas explicaba el significado de los colores de la ropa y es completamente occidental.
Que es válido porque es parte de, ¿no?, la evolución de una cultura, ¿no? Cuando se mezcla con otra, cambia, pero no es el mismo significado. Cuando te dicen el negro es muerte, el rosado es amor y el verde paz y alegría, no, no es. No es el significado que tenían los incas, ¿no? O sea, hablamos del negro, era de femenino, ¿no? El rojo era la sangre, evidentemente, pero también puede ser femenino masculino. El blanco era, digamos, el pensamiento. Tenían otras cosas, o sea, no. Si ustedes las escuchan, se han de alguna manera, eh, el turismo las ha, digamos, vuelto un poco pop a las chicas de Chincheros. Entonces, lamentablemente han perdido mucho por el tema mercantil, ¿no? Y yo creo que estamos en el momento de los que podamos ir a darles también una capacitación, ¿no?, sobre el tema precolombino para que ellas vuelvan a incorporar esos significados antiguos, ¿no? Porque también ellas son, ¿cómo se dice?, capacitadas por gente que no tiene nada que ver el tema. Entonces ellas absorben ese conocimiento pensando que con eso van a ganar más plata. Bueno, tal vez esto, tendríamos que hacer algo, ¿no? Gestionar para que estas cosas puedan cambiar, ¿no? Tal vez también algo que nosotros tenemos que hacer y empezar a preguntarnos, con nuestra generación tal vez es responsable de qué hacemos para cambiar esto, ¿no? ¿Qué incidencias hacemos? Entonces, no sé, tal vez por ahí ya empecemos a contactar diferentes cursos, ¿no? Con Genial. los lugareños de Chincheros. Ay, gracias Adrián por la respuesta. A ti. Adrián, me gustaría que puedas decir dónde te podemos encontrar, dónde te podemos buscar en Facebook, tal Eh, vez. claro, me encuentran en Facebook como Adrián Ilave, ¿no? Sandro también tiene ahí mi contacto, pueden agregarme al Facebook cuando quieran, pueden inclusive mandarme un mensaje vía WhatsApp, ya tienen ahí mi WhatsApp dentro del grupo. Yo feliz con compartir con ustedes sus experiencias, intercambiar ideas. Hoy día me gustó mucho lo que hablaron, inclusive del sueño. Le decía, ¿no?, acá, decía que era muy personal el tema que ella contaba y me gustaba que esa intimidad que ustedes tienen en el grupo, me pareció muy bonita. Y bueno, nada, estoy acá y bueno, en Instagram me encuentran como Adrián Ilave Inca y mi empresa, tengo dos Facebook más. Uno llamado Coya Museo dos Andes, es en portugués, es historia de los andina en portugués. Y mi empresa de ropa llamada Cumbi, es Cumbi Oficial. Cumbi con K, oficial con dos Fs en inglés, ¿no? Cumbi Oficial, ahí ustedes pueden ver. No estoy poniendo muchas cosas porque voy a lanzar mi marca el próximo año, entonces estoy dejando la novedad, ¿no? Pero estoy creando ropa basada en el mundo prehispánico, sin quitarle mucho el significado, pero poniéndole materiales contemporáneos, ¿no?, que son un poco más frescos. Lamentablemente ya no se hace cumbi en los Andes, que hubiera sido ideal, ¿no? Porque el cumbi, no les llegué a contar, pero era un material tan delgado como la seda, según Murúa, que dice que un unku de cumbi, estamos hablando de una pieza de 70 por 90, le cabía en el puño de una mano. O sea, imaginen la fineza que tenía el cumbi. Decían los españoles que no se le veía el hilo, la trama, de tan entupidito y delgadito. O sea, quizás puede haberse parecido a la seda o a los tejidos de 1000 hilos por metro cúbico. Entonces, y brillaba un poco, porque la vicuña brilla, ¿no? Entonces, lamentablemente no se hace hasta ahora, ¿no? Ese cumbi, no queda inclusive, debe haber sido precioso, debe haber tenido vuelo. Entonces, esos vestidos gruesos que ustedes ven ahora son tejidos ya de la gente común que los tejía, porque los cumbicamayo fallecieron, ¿no? Y dejaron de producir cumbis ya en la época del finales de 1700, ¿no? Porque todavía se producía cumbi en la época virreinal, ¿no? En las panacas incaicas coloniales ellos producían cumbi. Pero se perdió la tradición con los brocados, con la pedrería y todo lo que vino de Europa, ¿no? Bueno, entonces
me gustaría terminar con una frase que dice, aquel que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va, ¿no? Entonces, para terminar, damos un agradecimiento muy especial a Hola. Adrián Nave Inca, Cumbicamayoc, investigador de la historia andina. Y bueno, entonces, Ale, la última pregunta del grupo. Sí, hay dos personas que quieren. Claro, no hay problema. Listo, entonces yo te las leo ¿Sí? y tenemos dos últimas preguntas del grupo ya para despedirnos. Ya. Ya hemos tenido el tiempo, entonces... Alejandro. Hola, Sí. Adrián, ¿cómo estás? Sí, Hola. Alain iba a realizar una pregunta. Alain, cuéntame. Sí. Sí, buenas. Primero, agradecer por toda la información que nos has brindado, ¿no? O sea, yo soy comunicador o estudio comunicación y hace ya un tiempo, no sé si llevo inmiscuido en el tema andino, incaico, y estoy realizando, por así decir, un proyecto de cortometraje inspirado en lo épico, digamos, de los Andes y de lo Inca. Entonces, te sigo en las redes y siempre trato de informarme más, y ahora, digamos, el tema de la vestimenta en sí es algo que me favorece en el tema, digamos, por así de replicar esta historia, ¿no? Yo no tenía, digamos, por así decir, el conocimiento práctico o teórico en sí, más que algunas referencias de películas. Entonces, digamos, quisiera más que una pregunta, un consejo para poder, digamos, continuar con este proyecto que llevo ya un buen tiempo elaborando. Es una historia, ¿no? Inspirada, digamos, en la tierra de mis abuelos, de Vilcabamba. Entonces, está ambientada en este sector. Y más que todo esto. Ya, necesitas exactamente ¿cuál es exactamente la pregunta? ¿Qué tipo de vestidos puedas utilizar en tu producción? Claro, sí, exactamente eso, ¿no? Una vestimenta de guerra, como ya lo comentaron, los colores, los chasquis, digamos, que indumentarias llevaba, cosas así, Ya, ¿no? ya, mira, primero te recomiendo que nunca vayas a, no es por hacer mala propaganda, pero nunca vayas a alquilar ropas a filigranas, ¿ya? Porque no tiene nada que ver con el estilo incaico. Es ropa más teatral, ¿no? Y no estoy desvirtuando el trabajo de filigranas, pero en realidad es un trabajo más teatral, ¿no? Más barroco, más contemporáneo, que poco tiene que ver con el estilo incaico, ¿no? Básicamente te digo así, si tienes que concentrarte primero en una civilización. Si vas a hablar de los incas, haz de los incas. No le metas nada de moche, no le metas nada de chimú, no le metas nada. Chimú hasta de repente puede ser, pero en el estilo, un poco en la metalurgia, porque los chimú les enseñaron a los incas a hacer metalurgia, ¿no? Y también vestidos de plumas. Pero no te, concéntrate más en lo inca. Segundo, los incas era así, cómo se vestía la gente en el Cusco. Se usaba el uncu. El uncu era la pieza, un cuadrado, como esto lo que ves, con un orificio en forma de V lleno de diseños, de tocapus, ¿no? La manta que se lleva encima, que se cubre, se llama yacoria. Ella es lisa, sin ningún diseño. Y llevaban simplemente un liauto, que es como una cuerda que le daba 4 vueltas a la cabeza y ya está, ¿no? Las sandalias, ¿no? de lana y sin mucha cosa. O sea, los incas eran bien sencillos para vestirse desde el punto de vista visual, pero desde el punto de vista, digamos, de acabado eran muy sofisticados. O sea, llegar a ser, por ejemplo, vestidos de cumbi con ese acabado tipo seda
o hacer vestidos de cumbi, de plumas de menos de 1 milímetro, o hacer vestidos de cumbi capa de alpaca llenos de metales o de lentejuelas, de oro y de plata. Entonces, es de alguna manera, es difícil decirte exactamente qué, pero también tienes que entender que el Inca no se vestía igual, o los incas no se vestían igual todo el tiempo, ¿no? Si había fiesta, por ejemplo, o tiempo de paz, si era fiesta de la Situa, o Caparraimi, tenían otros tipos de vestimenta. De repente podamos trabajar juntos, me llamas, me pasas la voz y conversamos un día sobre eso, porque es muy extenso. Pero como te digo, quien quizás pueda hacer una referencia sea Juan Poma de Ayala, ¿no? Porque es el quien más nos ayuda a ver cómo era el mundo incaico. Las momias de la Capacocha que se encuentran en Yuyayaco, en Ambato, ¿no? En Cusco también, son de alguna manera referencias de la época incaica, ¿no? Que te pueden ayudar bastante. Lamentablemente se han perdido muchas cosas de los guerreros, pero en museos de Alemania y de Nueva York encuentras muchas cosas. Y yo he estado en Nueva York y he visto piezas bien interesantes de guerra y de armas y cosas así. Pero tienes que investigar bastante. Investiga mucho y no veas mucho lo contemporáneo. Chequea más, como te digo, lo dijo de Guamán Poma y los relatos de los cronistas y de los soldados que llegaron con Pizarro. Que ellos hablan mucho de eso también. Perfecto. Ahora vamos a Paola Pérez. Disculpe, buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Cómo identificar una huaca? Parece que tengo uno en mi casa. Una huaca se identifica porque, primero que la huaca, ¿cómo era? Se hacía un procedimiento. La huaca tenía primero que era el Huacacamayo o el Huacahuilla, quien era el encargado de oficializar este encuentro entre el objeto y la persona, ¿no? Y él mismo, ¿no? Entonces él le hacía preguntas y esta piedra respondía a través del habla o a través del movimiento, ¿no? A veces la piedra se movía, ¿no? Esa era la forma de identificar, pero quien lo hacía era un especialista. En Cusco todavía existen personas que hacen eso. Yo he pasado una sesión de hablar con huacas y fue para mí la experiencia espiritual más fuerte que tuve en mi vida, porque yo nací como católico y realmente nunca me calzó el catolicismo, no por una cuestión de rebeldía, sino simplemente porque no entraba en mí una espiritualidad así, pero entraba el tema andino, siempre entró. Entonces, ¿cómo se habla, por ejemplo? Yo pienso que podrías llevarlo a un especialista, un alto misayo, ¿no? Llevar y que preguntarle si realmente habla, ¿no? La huaca, ¿no? De repente no sé si tienes una conopa, una ilia, no sé, o un encaicho, no sé qué es lo que tienes. De repente sabiendo puedo ayudarte, ¿no? Pero básicamente era eso, ¿no? Hacerle la prueba del habla. Dice, hay una, hay una anécdota que la tengo acá, la tengo escrita, la voy a leer, ¿no? Que un clérigo pasó una vez, ¿no? En con una huaca. Dice, una vez, en la carta annua del pueblo de Chupamarco, en Huancavelica, un clérigo o un estirpado de idolatrías había capturado, porque ellos capturaban, ¿no? Las huacas, las cogían y después llamaban a un interrogatorio a Huacahuila. Pero muchas de las huacas, aunque no los crean, eran femeninas. Yo creo que el 70% de las huacas del todo el Tahuantinsuyo eran femeninas. Y ustedes se dan cuenta inclusive por el tipo de ilias y conopas que tienen los entierros. La mayoría son femeninos. Cosas que no nos han escrito los españoles, ¿no? Por un tema de prejuicio también contra la mujer. Entonces, dicen que en el pueblo de Chupamarco, en Huancavelica, el visitador, el estirpador de las trías capturan una piedra en forma de una figura muy fea. Dice, era muy fea la huaca, mujer, pero estaba vestida, ¿no? De mujer. Y dice que se llamaba Apu Guamanilia, la huaca. Y dice que acto seguido convoca a su, ¿no? Huilahuaca, que era una mujer. Y dice que él se había llevado la piedra a su recámara, ¿no? El español,
y llama a entrevistar a la sacerdotisa y dice que ni bien entra la mujer al cuarto donde estaba la huaca dice que habló y hizo Hamui, su magnusta. Y dice que el clérigo casi se desmaya. O sea, le dio un patatús al clérigo porque dice que en su vida iba a pensar que la piedra iba a hablar. Y dice que la mujer le dijo, tranquilo, señor, le dijo, esta piedra es nuestro Dios. Entonces, con eso yo les digo que, o sea, a veces me preguntan, pero ¿cómo sé si habla? No, pero es que lo que pasa es que había gente especializada en hacerlo, ¿no? Y existe actualmente gente que sí lo hace. Yo perdí mi contacto, pero si yo lo tengo, te lo paso. Es un alto misayo muy bueno que él habla con huacas y de verdad que es una experiencia muy buena. Perfecto, entonces vamos al cierre de este conversatorio del día viernes. Agradecemos profundamente a Adrián por compartirnos esto. De parte del grupo Atman Nuna, te agradecemos profundamente. Muchísimas gracias. Yo agradezco.